cotidiana de la palabra de Dios, me impactó mucho este salmo, pero más impacto causó sobre mi vida cuando escuché una explicación muy exhaustiva en boca de un ministro que ministraba esta palabra. Y luego de ministrar la palabra, pues compartió un material y yo pude conocer el centro del capítulo 32. Y este capítulo 32 del libro de los Salmos tiene tantas connotaciones. Lo primero que hay que poner como relieve, que este salmo se le atribuye a David. Pero este salmo es la declaración de un hombre que no encuentra otra razón más sino que desnudarse ante el trono de la gracia. Y antes de nosotros entrar al corazón de este texto, me gustaría hablar de el impacto que creó en mi corazón. Cuando yo comencé a conectarme con esta palabra, yo dije, wow, qué impresionante palabra. ¿Cómo este hombre fue capaz de ir en contra de él mismo? O sea, hay momentos en donde el trabajo de Dios, de la liberación, Dios puede utilizar a un profeta, Dios puede utilizar a un pastor, Dios puede utilizar a un apóstol, Dios puede utilizar a una misionera, Dios puede utilizar a un misionero, a un niño, a alguien con apenas 3 meses en la iglesia y poder ministrarte de parte del Señor y tú recibir una bendición en palabra, y tú puedes ser honrado en la palabra. Pero hay etapas en nuestra vida en donde el Espíritu Santo, más que usar un agente, utiliza nuestro nivel de conciencia, y en nuestro nivel de conciencia podemos nosotros meditar y entender qué realmente nosotros necesitamos. Y en vez de Dios utilizar otra boca, lo que usa es nuestra propia boca, de nosotros poder confrontarnos a sí mismo y poder ver la condición de vida. Es como dicen en el lenguaje coloquial, no hay mejor consejo que aquel que tú puedes darte a ti mismo. Hay una verdad en este dicho popular dentro de los pueblos, tú los encontrarás. No hay mejor consejo que aquel que tú mismo te pueda dar. ¿Por qué? Porque número 1, tú eres aquel que te conoce. Número 2, tú eres aquel que te viste en la situación. Número 3, tú eres aquel que está sufriendo las consecuencias. Oh, gloria es el nombre de Cristo. Y si todavía te queda vida, todavía te queda ánimo, no hay mejor consejo que aquel que tú te puedas dar a ti mismo. Incluso cuando alguien te da un consejo, ya después que el consejo es emitido hacia tu vida y tus pabellones auriculares reciben la información enviándola a través del nervio sensorial, y la idea se te crea en el cerebro como un consejo. Ya después que esa palabra es emitida, ese consejo es dado, depende un 90% de cómo tú asumas lo que se te aconsejó. O sea, que en todo el sentido de dicha palabra, en los dos ángulos, ya sea que un segundo te dé el consejo o tú mismo te dé el consejo, va a depender de qué tanto asumas sobre lo que tú escuchaste o tú mismo te dijiste frente al espejo de la vida. O sea, no hay mayor consejo que aquel que tú puedas darte a ti mismo o a ti misma. Y es lo que nosotros podemos apreciar. Cuando yo comienzo a leer este salmo, lo primero que yo noto, número 1, quiero poner como conocimiento público que no es nada oculto, que este salmo, la cristiandad, la tradición judía se lo atribuye a David. Oh, alma mía, alaba la gloria del Señor. O sea, se conoce y se le da la paternidad de este salmo a David. Y este salmo tiene una panorámica demasiado exquisita y unas confesiones que parten el corazón de aquellos, gloria a Dios, que presentan lectura. Y cuando tú ves este texto y comienzas a leerlo, tú no hallas otra cosa que decir, wow, si hay algo en mí, yo tengo que arreglarlo. Lo primero que el salmista aquí está escribiendo
escribiendo, él dice en palabras sencillas, bienaventurado. Él comienza a dar bienaventuranzas de la vida y él comienza a remontarse por encima de su razón, por encima de lo que él era como hombre, y comienza a ser elevado y comienza a recitar un salmo, un cántico de alabanza. Recuerde que los salmos son cánticos de liberación, cánticos que eran confesionados no por una mentalidad armática, no, sino por una mentalidad agradecida de alguien que realmente necesitaba el favor del Eterno sobre su vida. Y el Salmo capítulo 32 es uno de estos salmos que exaltan y revelan la benevolencia de Dios, del Dios del cielo. Y David comienza con unas bienaventuranzas que tú debes prestarle atención. Vamos, tú debes prestarle atención a esta bienaventuranza. Lo primero que él dice es: bienaventurado el varón, bienaventurado el varón, bienaventurado aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Él está hablando de la condición de alguien que ha infringido, que se ha vuelto la espalda a los dichos de la boca de Dios, o sea, que no ha permanecido en la palabra del Eterno. Él dice, cuando no se permanece en la palabra del Eterno, usted sabe cuáles son las consecuencias. Y David comienza hablando esta palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Después que usted viola la palabra de Dios, después que usted no asume la palabra de Dios de la manera que debe asumirla, usted cae en transgresión. ¿Qué es una transgresión? Una transgresión no es más que una violación al protocolo, gloria a Dios, del Eterno en aquel lugar conocido como el pueblo de Israel. Cuando alguien hacía una transgresión, o sea, hacía una violación a la palabra del Eterno, caía en la parte más baja del pecado. Oh, gloria. Y una de las cosas principales, era olvidarse de lo que Dios. Todo comenzaba con olvidarse de los estatutos que Dios había establecido, estatutos, principios de vida, principios éticos, principios morales. Dentro de las ceremonias en el libro de Levítico encontrarás una serie de leyes espirituales, leyes civiles, leyes que tenían que ver con el campamento. Y cuando tú abordabas una vida a espalda lo que Dios había establecido, tú estabas en transgresión. Y el salmista ahora está hablando esta palabra. Bueno, yo quiero que tú compartas esta transmisión, porque alguien de los tuyos también tiene que recibir esta palabra. Yo voy a soltar esta palabra. Esta palabra está demasiado potente, esta palabra está sobrenatural. Yo siento una conversión en mi corazón a yo disertar esta palabra. David dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Cuando Dios perdona al transgresor, es una bienaventuranza. Oh gloria, oh gloria. David dice: bienaventurado cuando Dios perdona al quien transgrede su palabra. Aquellos que han dado la espalda a su palabra. Es un acto de misericordia, es un acto de amor elevado, es un acto de recibimiento elevado. Es como la parábola del hombre que tenía los dos hijos, que cuando el menor terminó de explotar, de malgastar todos los bienes que el padre había puesto en sus manos, que le pertenecían a él vuelve a la casa del padre, y lo que el padre hace es mirarlo con el ojo de la misericordia. Oh gloria, con el ojo de la misericordia. Y cuando lo observa con el ojo de la misericordia, le dice a él: hoy yo comienzo a restituir, a restaurar tu vida. ¿Qué hace que la restauración salga del corazón del padre? No es porque él es padre y él es hijo, no, sino que el muchacho regresó
regresó con algo. Con lo que él regresa es con el valor de dos cosas principales. Número uno, el valor del reconocimiento, y número dos, el valor del arrepentimiento. Una cosa es reconocer y otra cosa es arrepentirse de lo que tú reconoces. Hay gente que son expertos reconociendo el mal, pero no se hacen responsables en arrepentirse del mal que ellos reconocen. Entonces, cuando yo veo esto que David escribe, yo comienzo a entender mucho mejor el corazón de un hombre que en aquella parábola, que recibe al hijo y que perdona, aún sabiendo que el hijo lo que hizo fue malgastar los recursos que él había puesto en sus manos. Lo vio con el ojo de la misericordia. El amor del Padre, cuando manifiesta perdón, lo hace desde la misericordia que produce su amor, desde la naturaleza de la misericordia que él representa para la humanidad. Y la Biblia, la palabra de Dios dice, David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, cuya transgresión ha sido perdonada. Número uno, lo primero que sucede en la vida de un pecador, en la vida de alguien, de un pecador, de alguien, de un inconfeso, es el valor del perdón. El valor del perdón, gloria a Dios, es aquel que se interpreta no como aquel que olvida lo que tú hiciste, no, es aquel que es capaz de recordar sin guardar rencilla en su corazón. Cuando tú perdonas, tú no olvidas, no es eso. El perdón no es un olvido, el perdón es recordarte de lo sucedido sin que ese recuerdo afecte tus emociones, afecte lo que tú tienes, afecte lo que tú eres en persona, afecte tu familia, afecte tus hijos, afecte lo que es tu trabajo, tu empresa, tu ministerio. Oh, gloria es el nombre de Cristo. Es lo primero que se manifiesta, el valor del perdón. Cuando transgredimos la ley de Dios, cuando nos vimos envueltos en nuestros delitos y pecados, lo primero que el Padre hace es manifestar los recursos del perdón. El perdón nace y se manifiesta desde el corazón de alguien que conoce el estado del hombre que ha fallado ante la presencia. Y lo primero que David dice, bienaventurado, oye, bienaventurado. O sea, que el hecho de ser perdonado por la gracia del Eterno es una bienaventuranza que nadie nos las puede quitar de las manos. O sea, nadie nos las puede quitar porque es una bienaventuranza. Cuando hablamos de bienaventuranza, estamos hablando de afortunado en un lenguaje sencillo y puntual. Un lenguaje sencillo y puntual. Bienaventurado aquellos que Dios le ha perdonado sus transgresiones y sus pecados. Bienaventurado, ¿por qué? ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué? Porque aún siendo pecadores, el Padre logró conectar el amor. Nadie en esta tierra puede enlazar el valor del perdón si no tiene amor en su corazón. Y es por eso que la palabra describe al Padre como que Él es amor, y Él sobrepasa, el rico en lo que es el amor. Lo segundo que Él establece es y cubierto su pecado. O sea, una cosa es perdonar y otra cosa es cubrir. Cuando el verdadero perdón se manifiesta, no solamente te hace recordar sin rencilla, sino que cubre el pecado. Cubre, o sea, no solamente perdonar, no es solamente que yo sé que lo hiciste, pero ya esto no me afecta, sino que tú cubres. O sea, hay una cubierta. Tú cubres, bienaventurado aquellos que han sido perdonados y cubiertos. ¿Cuántos en la vida no te han perdonado, pero no han cubierto el pecado?
Porque el perdón lleva de la mano, gloria a Dios, el hacerte recordar el hecho sin que ese hecho vuelva a afectar tu corazón. Pero para que el hecho no vuelva a afectar tu corazón, debe pasar algo, y es que tú poder cubrir como el Padre lo hizo. El Padre es aquel que perdona y cubre. Y cubre, y cubre, y cubre, y cubre, y cubre, y cubre el pecado. ¿Cómo es que es cubierto el pecado? La expresión cubierto el pecado aludía al sacrificio que se daba para la época. Para la época de Moisés, los patriarcas y aquellos que vivieron en la temporada prehistórica y precientífica, como los nómadas, conocidos como un pueblo pequeño, que tenían una liturgia de dar sacrificio a los palominos, a los becerros, aleluya, a los carneros. Era el móvil para cubrir el pecado. Oh, gloria sea el nombre de Cristo. Cuando un sacerdote escuchaba la situación pecaminosa, cuando un sacerdote recibía a un israelita y llevaba una ofrenda de dedicatoria o por una transgresión, él tomaba la ofrenda, y la ofrenda era lo que cubría el pecado. Pero ahora es todo distinto. Ahora la persona de Cristo es lo que nos cubre. Fue el Cordero que nos cubrió, aleluya. El Padre perdonó a través de Cristo y nos cubrió a través de Cristo. Cubrir significa que Cristo no simple y llanamente murió por ti, sino que es el abogado que saca la cara por ti. Oh, gloria. Eso usted lo puede entender de la manera siguiente. Yo no sé si en la hoja de su vida, en un momento de su vida, usted quizás transgredió las leyes humanas, hizo algo que no debió hacer, y los federales fueron a tu casa, la policía local fue a tu casa y te apresó. Lo primero que te dice una policía organizada del primer mundo es: tú tienes derecho, gloria a Dios, a un abogado, y te da los privilegios. Primer privilegio, según la constitución de este país, te da el privilegio de llamar a alguien importante. Este puede ser familia o tu abogado, y tu abogado puede ser aquel que te represente, aquel que va a hablar por ti, aquel que te va a representar legalmente ante cualquier acusación. Cuando la palabra de Dios dice: y cubierto tus pecados, esto alude de que la persona de Cristo es aquel que nos va a representar. Oh, gloria. Recibimos la imagen de Cristo, recibimos la naturaleza de Cristo, recibimos la simiente de Cristo, y recibiendo la simiente de Cristo, tenemos la posición de ser defendido por Él. O sea, que no es simple y llanamente que Él nos perdona por perdonarnos, sino que el perdón tiene como consecuencia, como resultado, que nos cubra el pecado. O sea, cuando la gente vaya a buscar tu vieja vida y antigua vida, se va a chocar con la persona de Cristo sobre ti revelada. Por eso que la persona de Cristo, el carácter de Cristo debe ser formado en cada creyente. El carácter de Cristo debe ser desarrollado en cada creyente, porque es la manera en cómo el pecado es cubierto por Él. O sea, el detalle aquí ahora no es el perdón, sino hasta qué nivel tú has dejado que Él cubra el pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. La gente no podrá ver tu vida pasada y poder acusarte, porque ya la persona de Cristo, el carácter, la simiente de Cristo va a ser desarrollada en lo que tú eres. Tú tienes que tomar esta palabra en la noche de hoy. El próximo texto dice: mientras que, bienaventurado el hombre, el versículo 2, a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Y cómo seremos culpables
culpados de iniquidad, si venimos de un proceso del perdón y de ser cubierto del pecado, ya no vamos a ser acusados de iniquidad. Bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad. Escucha esto, David está revelando algo impresionante. Oye, esta palabra ha marcado mi corazón. Esta palabra ha bendecido mi vida de una manera sobrenatural. No me canso de enseñar sobre ella, porque entiendo que es la palabra que esta generación necesita y que mis contactos necesitan escuchar. Mire esto, él dice: bienaventurado del hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabes lo que significa esto? Esto te hace pensar, ¿cuál es el hombre que no tiene pecado? Jesús en una ocasión encuentra una mujer lanzada en tierra y con unos hombres a punto de apedrearla, una multitud, y él se atreve a pararse enfrente de ella y decir: el que está libre de pecado, lance la primera piedra. Y cuando tú lees este texto, tú dices: pero ¿quién es que está libre? Todos nosotros cometemos mal, todos nosotros tenemos algo de que arrepentirnos. ¿Y por qué ahora el salmista dice aquí? ¿Qué significa lo que el salmista dice? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, una cosa es que tú en tu carne esté la simiente, esté la naturaleza, esté el designio del mal, o sea, el mal esté en tus deseos, en tu concupiscencia. Pero otra cosa es tú ser acusado por Jehová por dicha iniquidad. El hecho de que tengamos una carne pecaminosa, tengamos una mente corrompida, nosotros nos esforzamos de acuerdo a la simiente y el carácter de Cristo en nosotros, de caminar de la manera más correcta, gloria a Dios, y no residir en el pecado para no ser acusado de iniquidad. Porque un inicuo es aquel, no es aquel que comete un mal, no. Un inicuo es aquel que reside en el mal. Una cosa es tú cometer un error y otra cosa es tú vivir en el error. Una cosa es tú hablar mentira y otra cosa es tú vivir en la mentira. Wow. Yo creo que alguien tiene que tomar esta palabra. Yo creo que alguien tiene que tomar esta palabra. Una cosa es mentir y otra cosa es vivir en la mentira. Una cosa es fallar y otra cosa es vivir en el fallo. Una cosa es engañar y otra cosa es vivir engañando a la gente. Wow. Por eso yo entiendo lo que el salmista dice. El salmista dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Cuando Dios nos culpa de iniquidad, la iniquidad, cuando esta palabra, este estado se muestra en nuestra vida, es cuando ya nos volvemos residentes del mal. Es cuando nuestra mente está tan corrompida que no genera arrepentimiento. Yo lo voy a repetir de nuevo. Es cuando nuestra mente está tan corrompida que no genera arrepentimiento, que tú no tienes como que no te remuerde la conciencia. Yo no sé si tú has escuchado este dicho popular que este hombre no se le remueve la conciencia. O sea, este hombre va de continuo al mal. O sea, cuando esto está sucediendo en ti, hay un problema interno, y es que tú te has vuelto residente en el mal. Wow. Impresionante. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Es imposible que alguien tenga un espíritu de engaño cuando no ha sido culpado de iniquidad. Porque lo que vuelve tu espíritu engañoso, lo que vuelve tu ser engañoso, es cuando tu conducta de iniquidad ya está por encima de la facultad de arrepentimiento que todo ser tiene como ser humano. Wow. Impresionante. Ahora viene lo próximo. Después que el salmista habla en dos capítulos, en los primeros dos capítulos, él entra en el versículo 3 y dice: mientras callé. Lo impresionante es que David está dando a Mauri el resultado de una vida que está envuelta en el pecado.
Una vida que no ha encontrado la manera de que sea cubierto y que sea perdonado. Él está dando número uno, la bienaventuranza. Él dice, si hay alguien bienaventurado, si ese alguien a quien Jehová no culpe de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y él dice, la razón para que no sea culpado de iniquidad es que, número uno, Dios te haya perdonado. Número dos, es que en tu corazón, en tu vida, la persona de Cristo haya sido formado, que es el que te cubre de pecado. Lo próximo que nosotros vemos, ahora David cambia el discurso. Wow. David cambia el discurso. Vamos, comparte esto con alguien, por favor. David cambia el discurso y dice de la manera siguiente: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Ahora David está deletreando la condición de un hombre. La condición de un hombre. ¿Qué yo dije? La condición de un hombre que está bajo el pecado. Escucha esto lo que David dice. Mira lo que David dice. Mientras callé. Una de las cosas que desarrolla la iniquidad en la vida de los seres humanos es cuando tiene la oportunidad de delatarse a sí mismo, pero prefiere guardar silencio a sus malas acciones. Cuando tú le sacas beneficio a tus malas acciones, tú le otorgas el silencio. Cuando tú le sacas beneficio a tus malas acciones, tú le otorgas, le regalas silencio, porque te conviene estar callado. Wow. Como te conviene callar, como te conviene el mal que estás, y el mal que tú estás haciendo te está dejando beneficios, te está dejando beneficio, entonces tú le regalas a ese mal el silencio. Tú no te delatas a ti mismo. El hombre no está para que un profeta vaya y le diga. El sistema profético, escucha esto porque me lo voy a jugar. El sistema profético es la emergencia de Dios cuando un hombre no quiere reconocer por su propia cuenta que está mal. Cuando el hombre no quiere reconocer por su propia cuenta que algo no está bien dentro de su ser, entonces viene el método profético. Yo no sé si usted ha visto que dentro de la palabra de Dios no hay ninguna observación hacia el modelo profético. O sea, era alguien que Dios levantaba y decía: tú serás mi profeta. Dile a tal rey que si no se arrepiente, vendrán las consecuencias. Dile a mi pueblo, dile al pueblo tal, dile al pueblo tal, que si no pasa esto, yo voy a venir con consecuencias. Dile a Nínive que si no se arrepiente, va a venir este mal. Dile a los filisteos, dile a los faraones, que si no pasa esto, va a venir problemas sobre su vida. O sea, el sistema profético viene cuando tú rechazas el delatarte por tu propia cuenta. Entonces viene Dios y levanta un profeta y te lo envía. Y es por eso que aquí vemos que lo que David dice, mientras callé. El callar es el espacio que describe la tragedia destructiva y consecuente. Wow, voy a repetir esto, escucha esto. El callar es el espacio que desarrolla que la tragedia más destructiva que puede tener un hombre y una mujer. El callar es el espacio en donde se desarrolla la tragedia mucho más destructiva, que tú puedas y haya registrado tu vida en esta tierra. Y David dice: mientras callé. Usted como humano tiene toda la habilidad para que cuando se sienta mal vaya al médico. ¿Por qué no hay un profeta que te dice: ve al médico cuando tú estés enfermo? Porque tú lo sientes, ¿no? Cuando tú sientes un virus de una gripa sobre ti, un resfriado, una calentura, ¿verdad? Tu cuerpo te manda la información de que no está bien y comienza un descaimiento en tu cuerpo. Pero no vino un profeta a decírtelo.
El médico no visita tu casa a decírtelo. Tú eres el que va al médico. Y tú yendo al médico es porque tú reconoces que hay algo que no está bien. Que tu sistema de defensa bajó. Que tu hemoglobina bajó. Que tu plaqueta bajó. Que tu sangre debe tener, la tu hemoglobina la debe tener en 15 y la tiene en 9. Tu sistema de defensa está bajo. Cualquier virus te puede chocar y puede acabar con lo que es tu vida. Y tú entiendes que hay algo que no está bien. ¿Y qué tú haces? Tú te levantas temprano y te vas. Y buscas el médico. Espiritualmente, cuando tú te sientes mal, no esperes que un profeta vaya a tu casa. Porque el primer orden es que tú tienes una razón que Dios te ha dado, una mente que Dios te ha dado, que te hace reconocer cuáles son las áreas en tu vida espiritualmente que no están bien. Wow, mira, estoy jugando porque estoy yendo totalmente en contra de lo que puede estar diciendo un sistema. Y te diría, pero güey, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy como profeta de Dios, te estoy diciendo las cosas como son. Nosotros tenemos la capacidad de que cuando no estamos bien, reconocer y saber cuándo no estamos bien. No hay alguien que esté mal que no sea capaz de entender antes de que llegue el profeta que no está bien. A todo aquel que Dios le envió un profeta, analícelo, que en su 90% fue porque ese alguien no quiso reconocer que no estaba bien, teniendo el mal delante de él. Y es por eso que David dice, mientras callé. El callar es el espacio que describe una tragedia destructiva y consecuente sobre lo que tú eres. Mientras callé. ¿Cuál es el problema? Que el espacio, la iniquidad, el pecado, la transgresión aumenta cuando tú callas. Cuando callas, aumenta la transgresión. Cuando callas, aumenta el pecado. Cuando callas, te vuelve mucho más residente que antes en el mal. El callar es lo que despierta la sequedad más trágica en tu vida. Por eso que él dice, número 1, callé. Esto es impresionante, Amaury. Lo que él dice es, callé. Yo callé. Y mientras callé, o sea, yo no sé si entiende, mientras callé, mientras de manera consecuente, los días iban pasando y él callado. Los días iban pasando y David callado. Silencio. Mientras callé, no es más que él incubó, protegió el pecado, defendió el pecado. Eso es callar. Porque no era simplemente que él estaba callado. No era eso. Era que él le preguntaban, ¿y esto? ¿Y qué pasó con esto? No, yo no fui. No fui yo que le puse la mano a esto. No fui yo que dije esto. No, ¿y cómo va a ser? No, ¿y cómo va a ser? No, ¿y cómo Uría era mi amigo, mi hermano? ¿Y cómo va a ser que yo no? ¿Cómo va a ser? No, y la mujer, no, eso no fue yo. O sea, él defendió estar mal. Y eso es lo que significa mientras callé. Le dio larga a lo que tenía que cortar. Mientras callé, número 1, se envejecieron. ¿Cuál es la referencia de David? ¿Se envejecieron qué? Mis huesos. ¿Sabe usted que los huesos representan la estabilidad de lo que es el cuerpo humano? ¿Sabe usted que en las médulas óseas es donde se producen la sangre, en la profundidad de los huesos? ¿Sabe usted que usted necesita sangre para poder vivir? Y él dice, se envejecieron mis huesos. Obviamente yo no quiero literalizar esto, pero lo que David está hablando es el estado espiritual de su vida. ¿Cómo? Él está diciendo, se envejecieron mis huesos. ¿Sabe lo que significa envejecer sus huesos? Yo quiero que usted entienda lo que David trata de decir. Ponte acá, Mauribe, que es tiempo de tu entrar. Ya estamos cerrando. Mira esto, cuando David dice, se envejecieron mis huesos, David está dando a conocer
la anatomía humana. Cuando los huesos de una persona envejecen, son frágiles, son vulnerables a nunca empatar después que sufren una rotura. Y él está hablando de la estabilidad. Cuando nuestra estabilidad recibe golpes que son golpes letales y que no pueden ser restaurados, es cuando nos damos cuenta que nuestros huesos han sido envejecidos. Wow, impresionante. Número 1, se envejecieron mis huesos. Cuando yo callo, cuando yo resido en el mal, callo, se envejece, hay un envejecimiento. Tú comienzas a envejecer. Se envejecieron mis huesos. Número 2, mi gemir todo el día. Hay un lamento interno dentro de tu ser, dentro de tu conciencia, que querrás conciliar con el sueño, pero no podrás. Wow. Impresionante. Vas a querer conciliar con el sueño, Amaury, pero no vas a poder. No vas a poder dormir tu siesta completa. No vas a poder estar libre porque tu mente estará acusándote. Recuerda que me la debes. Recuerda que lo hiciste mal. Recuerda que hiciste esto. Recuerda que hiciste lo otro. Y lo que es tu vida comienza a envejecer. Hay un gemir, hay un lamento todo el día. Día y noche se agravó sobre mí, ¿qué? Tu mano. Día y noche. Hay una enseñanza acá. Y la enseñanza es que cuando nosotros nos volvemos residentes en el mal, la concepción y la teología del Antiguo Testamento entendía, y es lo que muchos hoy entendemos, que todo lo que sucede en nuestra vida es porque hemos de una manera honrado a Dios y recibimos el bien, deshonrado a Dios y recibimos el mal. Es como Dios le dijo al pueblo de Israel: está delante de ti el monte de la bendición y de la maldición. Si haces el bien, estas serán las consecuencias de hacer el bien, y el listado. Si haces el mal, esa es la consecuencia de hacer el mal, el listado. Entonces, al termita dice: se agravó sobre mí tu mano. O sea, ellos entendían que cuando venía la opresión sobre su vida, no era más ni menos la mano de Jehová oprimiéndole, por haber ellos transgredido sus mandamientos y ha hecho caso omiso las palabras de su boca. ¿Entiende esto? Entonces, no solamente que tus huesos se van a envejecer, sino que van a haber un gemir, y la mano de Jehová te va a oprimir. Mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Lo que David está señalando, Amaury, es algo que usted debe ponerlo claro. David está diciendo: se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Tú conoces el verano, ¿verdad? ¿Cómo es el verano? El calor. Un calor caliente, ¿verdad? Caliente, un caliente insoportable, un caliente que seca las matas y se lleva toda la savia, se lleva el verdor de la naturaleza, lo deja blanco y negro, lo deja gris. Es insoportable el verano. David dice: mi verdor, cuando yo resido, cuando no me delato a tiempo, cuando yo callo lo que debo sacar de mí, mi verdor se convierte en sequedades de verano. Yo no sé si tú has tomado una hoja después que el verano la seca, la tuesta, y tú pisándola, se va todo el diseño de la flor o de la hoja, porque el verano la consumió. Y él dice:
que el verdor de él se convirtió en una sequedad del verano. O sea, su savia, su naturaleza, su espiritualidad, todo lo que había cosechado se convirtió en sequedad de este verano. O sea, que cualquiera que pisara a David se debió a desmoronar. Y ahí están las consecuencias. ¿Cuáles son los problemas paternos que tuvo David? Problemas con los hijos. Los hijos querían matarlo. Absalón no quería saber de él. Se levantó en su contra. Yo no puedo darle de larga. O sea, el consejo de Dios en esta noche es: no le dé larga a lo que tú sabes que debe frenar. No le dé larga a lo que tú sabes que debes frenar. ¿Por qué? Porque eso puede provocar un espacio de tragedia destructiva y consecuente sobre tu vida. Y no solamente para tu vida, sino para la generación que te va a representar mañana. Detente. Al igual que tú, yo he cometido errores. Al igual que tú, yo he trompezado. Pero he visto el pie sangrando y he sabido que estoy mal. He visto el pie hinchado y he visto hay que ir al médico. ¿Por qué hay que esperar a un profeta que te diga las cosas que tú sabes que están mal? ¿Por qué esperar a un profeta que te diga las cosas que tú sabes que están mal? Honramos a Dios por este tiempo especial. Yo quiero terminar orando. Yo sé que es un tiempo totalmente fuerte, ¿no? ¿Verdad, Mauri? Es un tiempo muy fuerte. Y yo honro a Dios por aquellas personas. Hoy no tuvimos un chat tan concurrido como anoche, ¿no? Pero tuvimos personas valientes ahí que se quedaron y tomaron la enseñanza. Y esa enseñanza estará colgada ahí, ¿verdad? Y la gente podrá verla, repetirla, descargarla, subirla a sus redes sociales, comentarla. Y yo sé que va a ser una gran bendición. Yo quiero terminar orando donde quiera que tú te encuentres, que tú pues me permita conectarme contigo para orar. Vamos a orar, Mauri. Vamos a orar. Gloria a Dios. Presentando esta palabra sobre el beneficio de un corazón que perdona. ¿Cuáles son los beneficios? Tú lo sabes. Dios no solamente te perdona, sino que cubre lo que es tu vida. El carácter de Cristo será desarrollado sobre ti. Su simiente será desarrollada sobre ti. Vamos a orar. Dios amado, te damos gracias. Te damos gracias por lo que eres. Gracias por lo que haces. Gracias, Espíritu Santo. En esta hora, Espíritu Santo, te presentamos nuestra vida delante de ti. Espíritu Santo. Hemos cometido tantos errores. Fallamos a diario. Pero bien dice tu palabra que abogados tenemos. Sí, Señor. No para darnos licencia a habitar en el mal, sino para hacernos reconocer que no debemos fallar. Sí, Señor. Yo te presento a cada uno de los que están aquí. Espíritu Donde quiera que tú te encuentres. Yo oro para que el pecado, cuando toque la puerta de tu corazón, no te encuentre. Gloria a Dios. Yo oro para que cuando el pecado toque tu puerta, no te agarre. Espíritu. Ten la sabiduría de conocer hacer una panorámica a tu derredor y saber qué es lo que tú debes quitar, qué es lo que debes añadir, Sí, Señor. Sí, Espíritu. qué es lo que debes trabajar, qué es lo que tú debes eliminar. Aleluya. Oro Gloria a para que el Dios. corazón de un arrepentido se manifieste sobre ti. Gracias, Señor. Oro sobre tu vida. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Gracias. por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Dios te bendiga mucho, Dios te me guarde. Gracias por aquellos guerreros que estuvieron acá, y aquellos que van a ver este video,
aquellos que van a ver este video sean bendecidos y honrados con esta palabra. Vamos a dar los saluditos, Amaury, a saludar al pueblo que está aquí. Aquí tenemos a Chabela Obispo Sabino, que dice aleluya, gloria a Dios, bendigo tu vida, Chabela. Ponemos a Kirsi de León. Kirsi, Dios te bendiga, gracias por tus comentarios. Y tenemos a José Miguel Medina, evangelista de ahí, de Santo Domingo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y que Dios prospere tu vida. Gracias por participar. Recuerden compartir eso este video en sus perfiles, activando la campanita y denle a seguir a nuestra página. No solamente like, sino a seguir. Sigan la página y compartan los videos para que lo que te bendijo a ti, pues bendiga a otros. Seguimos dando saludos, ¿verdad? A Alex Peguero, que ya lo saludamos ahorita. A Karen Santana, dice Dios te bendiga más. A tu vida también. Gracias por aquellos que estuvieron aquí presentes. Dios te bendiga. Profeta Johnny Félix te bendice. El Néstor Julio, evangelista del Señor, que también está con nosotros en la madrugada de hoy. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Dios te bendiga.